Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes, comenzamos Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Hoy, martes 10 de enero, queremos continuar hablando de temas trascendentales e importantes para el país. Hay que hablar siempre con la verdad y más adelante conversaremos con quien investiga la minería ilegal. Les contaremos cuál es la verdad tras esto en Ecuador. Ahora iniciamos este programa con Juan Andrés Unio, CEO de JZ Consultora Minera. Bienvenido, Juan Andrés, qué gusto, gracias por acompañarnos. Juan Andrés, adelante, te escuchamos. Hola, muy buenas Bienvenido. tardes, mucho gusto. María Gracia, muchísimas gracias por la apertura. En este instante. Muy gentil. Juan Andrés, vamos por partes. Primero yo quiero comenzar definiendo lo que es el metaverso. Hola, muy buenas tardes, María Gracia. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias, te escucho. Claro, Juan Andrés, claro que sí. Quiero empezar definiendo lo que es el metaverso. El metaverso es un mundo virtual, una realidad digital, normalmente multiusuario, una fusión de la realidad con la virtualidad. Y ahora quiero explicar por qué hablamos del metaverso minero. Juan Andrés, cuéntanos por favor de qué se trata este metaverso minero. Claro que sí. Como podrán entender, el metaverso en realidad, como mencionaba María Gracia, es un mundo totalmente virtual en el cual nosotros hemos tratado de acoplar todo lo que es la industria minera en base al tema digital. Nosotros como consultora siempre hemos trabajado con todo lo que es tecnología LIDAR, eh, hemos trabajado con fotogrametría, con drones aplicados a todo lo que es los procesos mineros y a su vez todo esto hemos digitalizado. Esto quiere decir que al momento de que nosotros digitalizamos, podemos subir en base a ciertos tipos de formatos a nuestra plataforma. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que podamos tener una mejor observación y planeación de lo que podemos analizar de manera un poco más objetiva. Juan, el campo minero y la seguridad industrial, ¿cómo se puede vivir de forma digital? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con esta propuesta? Ya, lo que nosotros estamos haciendo básicamente es realizar, estamos prácticamente haciendo una réplica de una labor minera, poniendo todos los riesgos de seguridad que implican en esta actividad, en las cuales nosotros básicamente al momento de ingresar a nuestro metaverso tenemos que asumir riesgos de manera experimental. Obviamente nosotros lo que estamos haciendo es netamente experimental y vivencial, con el fin de que al momento de que ingresamos a mina, el usuario, en este caso el técnico, tiene que primero tomar en consideración todos los EPPs, que son los equipos de protección de seguridad, analizar las condiciones que estén seguras para el acceso de los trabajadores, o en este caso de todo el equipo de servicio, con el fin de que de manera, como mencionaba inicialmente, de manera vivencial, nosotros podamos tener ya una experiencia. Yo lo que siempre repito es básicamente, no es lo mismo que coger un libro y leer varias veces, que vivirlo, y de manera vivencial se nos queda todo ya en nuestro chip, como siempre digo. Entonces, yo he hecho básicamente muchos experimentos, hemos hecho muchos análisis y con diferentes edades, y las respuestas que hemos tenido han sido muy, muy interesantes, porque ya hablamos netamente de seguridad. Entendamos entonces, por ejemplo, lo que tú nos planteas, Juan Andrés, es nos colocamos algún tipo de artefacto que nos permite, estando acá con los pies sobre la tierra, en la oficina en la que nos encontremos, vivir la realidad de una mina. Eso es básicamente, nos transporta de forma virtual a la realidad de una mina. Correctamente. Y lo interesante de esto es que podemos estar conectados desde diferentes partes del mundo. Lo importante es que podemos conocer todo el tipo de los procesos dentro de una mina subterránea. Esta es nuestra primera etapa, en realidad. Vamos a tener todo lo que es también minería a cielo abierto, pero la experiencia es increíble. Tenemos todo lo que son los equipos camineros, las perforaciones, los yumbos de perforación. Entonces, eso a nosotros nos da una inmersión mucho más vivencial, como mencionaba inicialmente. Ahora justamente estuvimos haciendo un tipo de pruebas
Justamente ahora estamos yendo a abordar hacia Arabia Saudita un vuelo con el fin de poder mostrar todo lo que ya tenemos avanzado, pero tenemos una muy buena perspectiva porque hemos logrado modelar todo lo que es la maquinaria, los espacios, todo lo que son ductos de ventilación, fortificación, pernos de anclaje. Entonces, para nosotros es muy importante que la experiencia sea muy inmersiva. Cuando ustedes tengan la oportunidad de poder vivirlo, van a tomar en consideración un análisis mucho más vivencial. Yo justo quería explicarles eso. Ustedes ven a Juan Andrés en este momento en el aeropuerto, mientras estamos realizando este programa. Él está por tomar un avión a Arabia Saudita para contar al mundo el proyecto que ellos han realizado. Cuéntanos, por favor, Juan Andrés, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién va dirigido? En realidad, nuestro proyecto nació en base a una necesidad. Justamente yo veo una necesidad que existen muchos profesionales que están, estudiantes que van a ser ya futuros profesionales, que no han tenido el acceso, bueno, aquí en Ecuador no han tenido el acceso suficiente en minas que nos den las condiciones y garantías para poder tener una experiencia que realmente nutra nuestros conocimientos. Entonces, en base a eso y una pandemia que se nos vino encima, se limitaron, hubo muchos limitantes. Entonces, justamente yo cuando estaba en pandemia se me ocurrió y dije, tenemos que crear algo en realidad que nos ayude a poder entender de mejor forma cómo es la minería de manera tecnificada, de manera responsable con el ambiente, con parámetros que nos puedan ayudar a entender de mejor forma. Entonces, fue cuando empezamos a desarrollar nuestro primer borrador, se podría decir. Ahora creo que todo se nos ha adelantado mucho, justamente hemos tenido una muy buena acogida, justamente ahorita estamos yendo a tomar un vuelo hacia, bueno, en unas 3 horas vamos a tomar un vuelo hacia Arabia Saudita, vamos a estar presentes en el evento que es el The Future Minerals Forum, que es uno de los eventos más grandes de minería en todo lo que es Medio Oriente, África, eh, y Asia, perdón. Entonces es muy importante para nosotros tratar de mostrar que acá en Ecuador se pueden hacer cosas increíbles, que puedan ser como aporte para la industria a futuro. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hemos venido haciendo estos últimos años. Creo que el trabajo, el gran trabajo y el esfuerzo que hemos realizado con todo nuestro equipo técnico se está viendo plasmado en esto. Tengo mi colega que también está viajando desde Estados Unidos hacia Arabia Saudita, nos vamos a encontrar justamente allá porque el desarrollo también ya lo estamos haciendo en Estados Unidos. Entonces creo que va a ser una experiencia muy increíble. Eh, Dios mediante todo va a salir bien. Estamos muy emocionados de que esto pueda ser pronto una réplica a nivel mundial. Me parece sumamente interesante. Esto lo están utilizando ustedes para, en la academia, por ejemplo, para los estudiantes, para que sepan en lo que se están metiendo a la hora que deciden trabajar en minería, que entiendan el mundo fascinante de la mina. Yo he estado en minas subterráneas y me parece realmente fascinante. Y además, para quienes, me imagino, empresas que quieren capacitar a sus empleados para que conozcan también cómo se realizan estos diferentes trabajos como los que tú mencionabas. Claro, claro que sí. Eso es lo importante, que el producto ya prácticamente está llegando casi al 100% de la primera etapa de su desarrollo. Tenemos casi como 5 etapas, pero de la primera ya lo estamos logrando, que es prácticamente que las empresas mineras puedan capacitar a los profesionales en seguridad industrial dentro de nuestra plataforma. Obviamente van a haber muchos profesionales conectados de diferentes partes del mundo, en los cuales vamos a poder tener una mejor explicación, análisis de situaciones que sin duda a futuro van a reducir riesgos para la empresa y que son costos. Sumamente interesante. Esperamos entonces que en algún momento, Juan Andrés, te comprometas a permitirnos probar esta plataforma, ver desde el metaverso quienes hemos tenido la oportunidad de estar al interior de una mina subterránea o visitando diferentes minas a cielo abierto para poder entender cómo va este cambio de la realidad a lo virtual, para comprender de mejor manera cómo funciona este mundo multiusuario, esta realidad digital que facilita procesos en el tema minero que tanta falta le hace a nuestro país. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Juan Andrés. Estábamos conversando con Juan Andrés Zunio, él es CEO de JC Consultora Minera y en este momento está viajando a Arabia Saudita para explicar esta maravilla del metaverso minero. Gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias, estimada María Gracia. Espero que al regreso podamos entablar una nueva conversación con todas las noticias y novedades que vamos a venir trayendo desde Arabia hacia acá. Claro que sí, ya ven, el tema minero está involucrado con los diferentes sectores. Muchísimas gracias, feliz viaje y que les vaya espectacular. Muchísimas gracias, estimada María Gracia. Un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Saludos. Muchas gracias, saludos. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolow.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Si actualizas sus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, hacemos una pausa en Generación Responsable. Enseguida regresamos con otra interesante entrevista, sobre todo de actualidad. Siga con nosotros, ya regresamos. Continuamos en Generación Responsable y quiero darle la bienvenida a esta hora a Franklin Soria. Él es de la agencia Prensa Minera y con él vamos a hablar un tema sumamente importante que estamos viviendo en este momento en nuestro país y esto es la minería ilegal. Franklin, qué gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Gracia. Qué gusto estar en su espacio. Muy amable. Franklin, quiero empezar hablando sobre lo último, lo coyuntural, lo que hemos visto en estos últimos días y es el tema de la minería ilegal en el Napo. Lamentablemente, tuvimos días de denuncias sobre nuevamente la maquinaria, la situación de la minería ilegal en esta provincia, y cuando sorpresivamente la agencia, las autoridades quieren hacer un control, ya no hay nada. ¿Por qué se da este tipo de cosas? ¿Por qué se dan este tipo de actividades? ¿Por qué los operativos son tardíos? ¿Por qué no tienen resultados? ¿Qué es lo que está pasando con la minería ilegal en nuestro país? Lo hemos señalado con anterioridad, porque la madre de la minería ilegal es la corrupción presente en burócratas de larga data, enquistados en las entidades de control minero y en las entidades mineras a lo largo y ancho de las provincias mineras del Ecuador. De manera excepcional en Napo, de manera excepcional en Azuay, en El Oro, en Zamora y en Loja. Esa es la única y razón de fondo, estimada María Gracia. Por eso se enteran de los operativos, por eso estos malos funcionarios públicos construyen entuertos jurídicos, laberintos jurídicos, por los cuales se sobreponen derechos mineros, se filtra información de dónde están los yacimientos y finalmente sus socios, los inversionistas de la minería ilegal, operan. Entonces es un contubernio entre funcionarios corruptos e inversionistas mineros, de los cuales las víctimas son aquellos desarrapados ecuatorianos o migrantes que desesperados acuden a este falso llamado de empleo porque la minería ilegal no es un empleo, es un delito. Es un delito que acarrea muchos más delitos. Es decir, si estamos hablando que también las entidades de gobierno tienen su culpa porque se están prestando para esto, ¿qué es lo que corresponde en este momento? ¿En quién confiamos? ¿A quién denunciamos actividades de minería ilegal? Bueno, Prensa Minera lo ha venido haciendo como una mística, como una vocación, y a quien resta comunicar e informar de los flagelos que causa la minería ilegal es a los ecuatorianos. Lo he dicho en anteriores ocasiones, quien comete minería ilegal no es que es un aventurero romántico del siglo XVIII que ha encontrado la quimera del oro en California, en otros puntos, sino es alguien que está esquilmando, robando, extrayendo lo que no le pertenece, puesto que el subsuelo y sus riquezas pertenece al Estado ecuatoriano en general. Es decir, que el subsuelo ni siquiera pertenece, como dicen estos populistas del ecologismo, ISA y sus socios, de que el territorio les pertenece. No, señor. El territorio pertenece al Estado ecuatoriano y el subsuelo, en la concepción de un Estado laico, pertenece al Estado.
los territorios, las superficialidades pertenecen y con condiciones a propietarios, colonos y acaso a tierras comunales, territorios indígenas, pero el subsuelo como tal pertenece al Estado ecuatoriano, es decir, a los 18 millones de ecuatorianos. Días pasados vimos una amenaza, una clara amenaza del presidente de la CONAIE, de Leonidas Issa, con respecto a movilizaciones porque asegura que el gobierno ecuatoriano no habría cumplido con un mínimo porcentaje de lo previsto en las mesas de diálogo, especialmente con lo que tiene que ver con el tema minero. Entonces, él lo que asegura es, ya que a mí no me cumplieron, vamos a ver la posibilidad, y anunció para el 12 de este mes reuniones y reuniones y congregaciones con las bases para definir qué es lo que van a hacer. Es decir, estamos siendo amenazados, o dejan la minería o nos movilizamos y seguramente incendiamos nuevamente la capital. Esto es justo, esto es correcto, cuando de un lado tienes la posibilidad de desarrollo con la minería y del otro lado la amenaza que está haciendo el mundo indígena. No es ni correcto ni justo, y en el caso del señor Issa ni siquiera dice la verdad. Pero quien debe responder y frenar al señor Issa fue y es el gobierno nacional, que en su momento en las mesas de diálogo permitió, bajo un liderazgo espurrio de aquel entonces ministro de Minas, permitió que la CONAIE escoja quiénes deben y quiénes pueden sentarse de la contraparte minera, mientras la CONAIE imponía a varios sujetos reconocidos por su violencia, uno de ellos, José Cueva, mi agresor en la Fiscalía de Urcuquí, y tengo el video, él era quien disponía, quien se sentaba en el lado minero. Entonces, si hubo aquella actitud pusilánime del gobierno, que se dio en todo frente a la CONAIE, que se dio incluso en lo más elemental de un diálogo, que cada contraparte señala quiénes pueden estar, quiénes no pueden estar. Si en su momento le complacieron en todo al señor Issa, la lógica consecuencia que podía venir es que en un tiempo electoral como el mes de enero 2023, Issa Pachacutic iba a buscar este protagonismo para poder capitalizar sus candidatos en los territorios mineros como la primera parte de una estrategia de expulsión a las concesiones mineras y de las cuales él, Issa, de manera irresponsable afirma que no le importan las consecuencias, pues la ignorancia, como sabemos, es atrevida, pero en este caso es desmedidamente inusual, afectatoria, atentatoria al Estado, porque finalmente, ¿quiénes vamos a pagar las demandas de las empresas mineras que, como todo aquel conoce un poco de derecho, sabe que el contrato entre privados es ley para las partes? ¿Será entonces que esas indemnizaciones van a pagar las ONGs que financian a estos grupos violentos de la antiminería? ¿O la va a asumir Pachacutic? ¿O la va a asumir CONAIE? O quién sabe, Pachacutic sí lo puede asumir perfectamente porque una de sus asambleístas, extrañamente del Napo, era aquella ideóloga y profesaba ese culto del roben bien. Entonces es hora ya de que el gobierno señale los límites que tienen las representatividades legítimas, por supuesto, de las nacionalidades indígenas, pero la nacionalidad indígena, por fuerte que sea, por confederación que implique, no puede sobreimponerse al bien común de 18 millones de ecuatorianos, a menos que también haya un cálculo errado desde el gobierno de construir puentes con CONAIE Pachacutic en aras de una gobernabilidad que tampoco les va a permitir la CONAIE Pachacutic, porque se ve que ellos no cumplen ningún acuerdo y en este caso, después de todo lo que se dio el gobierno en las mesas de minería, ni siquiera transmiten la verdad. La CONAIE fue complacida con las mesas de diálogo por parte del gobierno. Y lo hizo el gobierno, les entregó todo lo que en la CONAIE quisieron, aún en desmedro de la posibilidad de que lleguen nuevas inversiones al país, inversiones que se dijo son parte de este principio de atracción de inversiones, de apertura de Ecuador al mundo y de la seguridad jurídica que las diferentes empresas necesitan. Ahora, usted decía que a ellos no les interesan las consecuencias, y las consecuencias no son únicamente los pagos en cortes internacionales,
posmediación y demás, sino que las consecuencias son la minería ilegal de la que usted ha sido investigador y que usted mejor que nadie conoce, que estamos sufriendo en diferentes puntos del país. Recuerde usted, estimada María Gracia, que hubieron políticos que se reunieron con la minería ilegal y uno de ellos, y no nos cansaremos de recordarlo, fue Yacu Pérez. Se reunió en su oficina del Ecuarunari junto allá al Consejo Provincial de Pichincha en el centro norte de la ciudad capital. Recibió a la dirigencia de la minería ilegal más violenta que ha experimentado el Ecuador, la de Buenos Aires. Se reunió, conversaron, establecieron compromisos y Yacu Pérez, no me lo en un programa de televisión nacional, aceptó aquella reunión. Entonces vemos bien claro que hay un contubernio, una agenda conjunta que finalmente termina beneficiando a la minería ilegal. ¿Qué lo hacen? Porque minería ilegal primero significa recursos para las campañas de políticos inescrupulosos de todo matiz ideológico. No puedo señalar, haber excepciones. Segundo, porque el discurso de la minería ilegal que afirma que puesto que esto está en el suelo y esto nos pertenece porque hemos llegado, capta de desesperada en empleo, realmente en elecciones son votos, construyen el escenario perfecto para que el populismo ecologista del señor Issa y de los demás haga pensar a una sociedad bastante desinformada que la culpable de los daños ambientales siempre y solo es la minería, es la formal. Solo después de que Prensa Minera ha liderado durante 7 años la denuncia de la minería ilegal y les ha increpado a los antimineros, ¿dónde estuvieron cuando pasó lo de Buenos Aires? ¿Dónde están? Se hunde Saruma, hace poco se volvió a hundir. ¿Dónde están cuando ha acontecido lo que aconteció de manera tristísima el Cantón Santa Rosa y ellos no hicieron? Ahora incluyen por debajito, en poco espacio, la crítica a la minería ilegal, pero no es una crítica. ¿Viste usted una vez a los antimineros con palos y piedras como acostumbraron en el Cantón Las Naves, como hicieron en la agresión contra mí en Urcuquí, cómo nos han expulsado aquellos supuestos antimineros de Buenos Aires que en su tiempo, a la embajada sarumeña donde se compraba y se vendía el oro, ellos han hecho marchas contra la minería ilegal, han quemado campamentos de la Aquí yo minería sí creo ilegal. que vale la pena especificar algo, y es que ellos, corríjame usted, no son defensores del medio ambiente, lo que están defendiendo es los intereses de determinados grupos están defendiendo sus propios intereses económicos y sabrá Dios de qué otro tipo de interés que rodea la minería ilegal, la actividad ilegal, y es por eso que quieren sacar a las empresas legales que cuentan con todos los permisos y que cuidan el medio ambiente al momento de realizar su trabajo. Y que además, si ellos pretendiesen levantar una concesión, solo tienen los canales administrativos y legales que la ley los permite. Y la ley del Estado ecuatoriano, porque con el Estado ecuatoriano firmó la empresa, cualquiera sea esta, y no con determinada nacionalidad. Es realmente llamativo, en cambio, que la CONAIE no expulse de sus filas a miembros que tienen en el Napo por denuncias de las propias comunidades, son líderes indígenas que practican la minería ilegal. ¿Por qué ese doble rasero? Porque este populismo ecológico responde a una agenda global que impide que los países como nosotros, con recursos naturales, accedamos a la explotación de nuestros recursos naturales para generar un nivel de industrialización, de reactivación económica y nos convirtamos nada más que en unos guardaparques, en unos jardineros que cuidamos la naturaleza mientras las grandes naciones desarrollan tecnología precisamente con la gran demanda que tienen los minerales y los metales para la transición energética ecológica, de la cual el Ecuador debería aprovechar esa demanda de minerales exportándolos como podríamos exportarlos si estas agendas políticas no se interfirieran en una lógica de que la minería debe convivir. Bueno, la minería normalmente puede convivir con el medio ambiente, con la salvaguarda del medio ambiente y por supuesto es parte del desarrollo de los diferentes países
Y esto quiero agradecerle a Franklin Soria por habernos ayudado a entender desde el punto de vista del daño que le hace la minería ilegal y de la responsabilidad que tienen también todos los actores en este tema, los actores que se dicen defensores de la naturaleza, defensores de los derechos de la naturaleza, pero también del gobierno, que tiene que poner mucha más fuerza en la actuación y en la salvaguarda de nuestros recursos, que debe tener más fuerza en el hecho de controlar que en casos como el de Jatunyacu, en la provincia del Napo, definitiva y realmente se hagan las cosas bien. Aquí concluimos, le agradecemos a Franklin Soria por su presencia en Generación Responsable. Vamos ahora con nuestros auspiciantes. Amigos, recuerden, cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y de nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Aquí quiero despedirme, amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en Generación Responsable. Recuerden, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Una feliz tarde para todos.